Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Díaz Acosta del grado 11.2 y hoy les relataré un corto resumen del libro Sopa de Wuhan. Biografía de escritores de texto. Giorgi Agamben, Roma, 1942. Es un filósofo italiano de renombre internacional. En su obra, como en la de los otros autores, incluye estudios literarios, lingüísticos, estéticos y políticos bajo la determinación filosófica de investigar la presente situación. Santiago López, Barcelona, 1950. Es un químico, filósofo español, licenciado en química. Durante los años 1960 trabajó en una presa de vidrio recuperada por sus trabajadores, al mismo tiempo que militaba en sectores del movimiento autónomo. Judith Butler, Estados Unidos, 1956. Es un filósofo postestructuralista estadounidense de origen judío que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la teoría queer, la filosofía política y la ética. Buklen Kul Han, Corea del Sur, 1956. Es un filósofo y ensayista que imparte las clases en la Universidad de las Artes de Berlín. Raúl Civechi, Uruguay, 1952. Es un escritor y pensador activista dedicado al trabajo como movimientos sociales en Latinoamérica. María Galindo Neder, Bolivia, 1964. Es una activista boliviana, militante del feminismo radical, psicóloga y comunicadora, cofundadora del colectivo Mujeres creado en 1992. Marcus Gabriel, Alemania, 1980. Es un filósofo alemán y profesor universitario de filosofía desde los 29 años de edad, el más joven de Alemania. La invención de una pandemia. El texto hace referencia a que la pandemia vivida actualmente es una invención realizada por los gobiernos con un fin político. Esto definido por el escritor mediante distintos análisis sobre verdaderas cifras a las cuales se denota que son mucho menos las personas las cuales mueren por este supuesto virus. Hace notar la actuación de los medios de comunicación inculcando miedo y terror a las personas sobre la pandemia actual. El coronavirus como declaración de guerra. Realiza una reflexión sobre las creyentes que somos las personas en la actualidad a los medios de comunicación, como a lo que oímos de las demás personas. Un ejemplo es que ahora me lavo las manos todos los días después de despertarme y me aplico desinfectante cada vez que puedo, ya que esa idea no la han inculcado. Si yo me protejo, protejo a los demás. La declaración de guerra es observada al ver el encierro al que fuimos sometidos, al no permitirnos salir de casa, al no poder comprar las cosas que deseamos de forma ilimitada, al ver policías armados en las calles evitando la salida del país, municipio y ciudades. El capitalismo tiene sus límites. El texto da inicio exponiendo las consecuencias de la pandemia actual, contando las acciones que los gobiernos han realizado para la contención del virus, dejándolos ver como un secuestro de forma voluntaria realizado en nuestros hogares y con nuestras personas amadas, en el caso de muchos ciudadanos. Trump, presidente de los Estados Unidos, fue detectado intentando realizar una negociación con el laboratorio que está más cercano a encontrar la vacuna contra el COVID-19. Este negocio consiste en la compra de los derechos de la vacuna por Estados Unidos, volviendo exclusiva esa vacuna para ese país. Obviamente, es un hecho realizado por Trump para ganar votos en sus próximas elecciones electorales. El próximo año es muy probable que se inicie a comercializar una vacuna contra el virus, como también inicie grandes catástrofes. Las personas adineradas iniciarán la compra de estas vacunas salvaguardando la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos. Los pobres, mientras tanto, iniciarán una lucha por la vida, llegando al punto de llegar a pensar quién deberá vivir y quién no.
Todo esto es causa de la xenofobia y el nacionalismo promovido principalmente por el presidente de Estados Unidos. En Estados Unidos ni en el mundo, la pandemia se está viendo con los ojos que se debería. Todo está dirigido a la mirada a las elecciones y en ver quién se queda con la candidatura, aprovechando la situación para sacar campañas alusivas a la salud y Trump la negociación con Alemania. Sanders es un postulado a la candidatura, el cual está a favor a la salud para todo el país de manera gratuita. No entiendo por qué seguimos apoyando el capitalismo como si pensáramos que algunas vidas tienen mayor valor que otras. Aunque los candidatos parecen ya no tener oportunidad, se debe de seguir dando la lucha por un mejor gobierno y dejar el nacionalismo. Pensar que habrá millones de personas que morirán tan solo por pensar en el bien propio. Emergencia viral en el mundo del mañana. Se relaciona con la situación actual y la forma en que los países y sus líderes están tomando las medidas para la protección. Es evidente que Europa está fracasando en la lucha contra la pandemia, ya que es en donde se encuentran los países con mayor número de infectados y muertos por COVID-19. Resaltan la opinión del escritor pensando que las medidas de restricción son absurdas y es como vivir en una época antigua de esclavización. También se puede denotar que los países asiáticos como lo es China, Japón, entre otros, son los que están superando con mayor efectividad la pandemia, teniendo actualmente la posibilidad de apertura de distintas áreas de la economía. Actualmente ha habido un rebrote, lo cual es un dato preocupante, pero no se les ha salido de control como inicialmente. A las puertas de una nueva globalización. Nos hablan de una de las problemáticas generadas por el surgimiento de la pandemia, la caída de la economía en muchos países. Gracias a esta pandemia se ha podido evidenciar que continente y gobierno son verdaderamente fuertes y capaces de superar las crisis. Se ha podido evidenciar que los países asiáticos han tenido la capacidad tanto de controlar el virus como de no dejar caer la economía. En el caso de Estados Unidos se ha evidenciado un bajón en su economía como en la calidad de vida de la población, disminuyendo los índices de vida de las personas en el país. Europa, considerado uno de los continentes más fuertes en todos los sentidos, se ha mostrado débil frente a la situación actual, teniendo que adaptarse a los métodos de los chinos para poder superar la crisis. Diarios internacionales demuestran que Estados Unidos ha perdido su corona como potencia mundial, siendo quitado por países asiáticos. Desobedientes, por tu culpa voy a morir. Podemos hallar la opinión de que el coronavirus pareciera que no fuera una pandemia de un virus, sino de una dictadura política implementada por los altos gobiernos, siendo más que una enfermedad letal, una enfermedad mental que se ha ido transfiriendo de pueblo en pueblo. A continuación mostraremos algunas de las clases de coronavirus que se han surgido del mismo. Primero, coronavirus, dominio de la vida virtual. Segundo, coronavirus, confinamiento absurdo. Tercero, coronavirus, privarnos de la libertad. Cuarto, coronavirus, militarización de la vida social. Algunas pistas para después de la pandemia. Gracias al coronavirus nos hemos concientizado de lo que sucederá el próximo año. Puede haber un cambio económico como cambio político, entre muchas otras cosas. Debemos ver el lado bueno y ver esto como una oportunidad de plantearnos gran variedad de preguntas sobre lo que pasa actualmente, como por ejemplo, si esto es creado por la naturaleza para la exterminación de un ser que está acabando con el planeta, y por qué hoy en día se visualizan los muertos por el coronavirus, que son millones, pero porque cuando estábamos en la normalidad no se visualizaba la gran cantidad de niños que mueren por falta de agua o comida.
Fragmentos que me llaman la atención. Primero, hoy en día, sobre decenas de miles de casos, provoca síntomas leves, moderados, una especie de gripe en el 80-90% de los casos. En el 10 y 15% de los casos puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso es, sin embargo, benigno en la mayoría de los casos. Se estima que solo el 4% de los pacientes requieren hospitalización en cuidados intensivos. Me causa curiosidad esta frase, ya que no es común escuchar esto, ya que las noticias que escuchamos cada día dicen el contrario, con lo cual me coloca a pensar si es verdad la pandemia o fue una invención de los gobiernos. Segunda, ¿quién los escucha cuando nos dicen que cada año más de 200.000 niños mueren de diarrea viral porque no tienen agua potable? Esa pregunta me coloca a pensar en la realidad mundial, en lo que vivimos y siempre nos han ocultado, mostrando solamente lo conveniente para ellos. También me surge la intriga de que por qué la pandemia ha camuflado gran cantidad de problemáticas sociales que quizás puedan llegar a ser incluso más importantes. ¿Es el virus una respuesta inmune del planeta a la insolencia del ser humano que destruye infinitos seres vivos por codicia? Esa pregunta me pareció muy curiosa y a la vez muy lógica, ya que cada organismo tiene la capacidad de defenderse, por lo cual no sería mal decir que el planeta está arrojando sus anticuerpos para acabar con una plaga llamada seres humanos. Opinión. Pienso que el texto nos abre un poco más la visión sobre la situación que estamos viviendo en el mundo, abriendo la mente a pensar en otras posibilidades que hayan generado esta pandemia. Es muy interesante, por medio de la lectura, escuchar opiniones diversas y similares de personas con gran intelecto alrededor del mundo, por lo que considero que es un libro muy bueno, del cual podemos aprender mucho y plantear nuevas preguntas sobre el qué está pasando. Recomendación. Recomendaría este libro a las personas que aún tienen dudas sobre la existencia de la pandemia, logrando en ellos la apertura a nuevas ideas y pensamientos sobre lo que en realidad está pasando con el mundo.